¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay... Yo no me tomé el tiempo, así que no sé cómo voy a andar. Sí, por ahí voy a tratar de hacerlo todo más chiquitito, por ahí voy a hablar más rápido, no sé. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la presencia de ustedes acá en estos temas que me parece que como comunidad que somos, tenemos que estar atentos y saberlos para poder cuidar de esta población por demás de vulnerable, ¿no? Y que entre todos debemos proteger y cuidar. Yo primero voy a dar algunos conceptos y algunas terminologías que creo importantes para poder entender el desarrollo de la exposición. Después me voy a referir a cómo la Ley 2302 trata el proceso penal adolescente, cómo aborda la infracción penal, y después me voy a referir mínimamente, o lo voy a ir comparando, con el proyecto presentado por el Gobierno Nacional a principios de este año, para que se pueda ver que si bien parece en principio ajustado a los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos, en realidad no lo es al momento, tanto normativamente como al momento de pensarlo desde la práctica. Y después mínimamente voy a contar cómo venimos trabajando en tratar de mejorar estas prácticas y estas articulaciones para poder llevar adelante mejores intervenciones y mejores resultados y con mayor efectividad, ¿no? Primero quiero hacer referencia a que me voy a referir a adolescentes, no a jóvenes ni a menores, a jóvenes porque implica un poco más allá de los 18 años, y a veces cuando se habla del delito juvenil se incluye a los adolescentes, pero en realidad estamos hablando de chicos de 21, 22 años o hasta 24 años, habla la Organización Mundial de la Salud, y en esto la Constitución de la provincia de Neuquén también hace esta diferenciación entre adolescencia y juventud. Tampoco a menores porque está asociado a este régimen tutelar de la minoridad previsto por la Ley 22278, que es el régimen penal establecido a nivel nacional, y donde era el niño, niña o adolescente era un menor, un objeto del cual podía disponer el juez, como bien lo explicó Nara. Entonces, me voy a referir a adolescentes y ahí están incluidos los chicos y chicas. Yo a veces prefiero hacer referencia a chicos porque habla más de nuestros chicos, ¿no? Cuando uno hace referencia a los chicos de la cuadra o los del barrio o del vecino, habla de los chicos, no le dice el adolescente de la cuadra, entonces habla de mayor pertenencia hacia ellos. Y cuando hablo de chicos, también están incluidas las chicas, pero también es necesario que sepan que en un 95% el delito adolescente es cometido por varones y solo un 5% por mujeres. Presenta características muy particulares el delito adolescente por la etapa en la que están transitando, esta condición de vulnerabilidad biológica, donde su cerebro todavía no se halla completamente desarrollado. Esto lo explica muy bien la neurociencia. Esto hace que tengan mayor impulsividad, menor capacidad para pensar en las consecuencias de los actos, inestabilidad emocional, también impulsividad, como dije. Y en el caso de los chicos en conflicto con la ley penal, hay otras características más particulares que están afectados por la vulnerabilidad social, la propia que capta el sistema penal. Los chicos marginados, con falta de contención afectiva, familiar, económica, asociados generalmente o agrupados en grupos de riesgo. Y esto tiene que ver con las características del delito adolescente, que es un delito más torpe, menos planificado, es un delito, en su mayoría son delitos contra la propiedad, donde se lo denomina delito amateur. En su mayoría son contra la propiedad, y después siguen los delitos producto de las interrelaciones, digamos, por la falta de manejo de emociones y de habilidades sociales para poder resolver sus conflictos.
Es un poquito así para referenciar. Lo otro es la diferenciación entre punibles y no punibles. Preferimos utilizar estos términos a inimputabilidad o imputabilidad, que está asociado con una cuestión de salud mental y con la capacidad de comprender las acciones. Y nadie habla de que un chico de 15 años no entienda o no comprenda lo que está haciendo. Tiene que ver con una cuestión de política del Estado, de que la sanción penal termina siendo más perjudicial que beneficiosa en estas situaciones, por el impacto negativo que generalmente produce una sanción penal. Punibles son los chicos de 16 a 17 años, no sé si por ahí lo saben, pero bueno, de 16 a 17 años que cometen un delito y que tiene una pena prevista superior a los 2 años. Y no punibles son los chicos de menos de 16 años o de 16 y 17 años que cometen un delito que tenga una sanción penal prevista mayor a 2 años. Con respecto a los no punibles, por ahí hay una concepción errada y esto lo que les quiero contar un poquito es para desmistificar esta idea de que no se hace nada o que no se trabaja con los chicos que no punibles que cometen delitos. Se trabaja, la ley 2302 en el artículo 93 establece que el fiscal tiene que investigar, tiene que determinar la participación que tuvo en ese hecho, el tipo de delito y tiene que tener la asistencia de la defensa penal especializada y el derecho a ser oído y participar en ese proceso. ¿Sí? Lo que se está implementando ahora últimamente, en estos últimos 2 años, es que en el caso de delitos graves o donde hay reiterancia en este tipo de conductas, se los cita a audiencia donde el fiscal le hace conocer que se realizó una investigación, qué tipo de delito es y tiene el derecho a expresarse, a ser escuchado, a explicar por qué pasó o no pasó. En ese caso, el juez penal especializado también evalúa la situación y en el caso de ser responsable de ese delito, o el que el chico asuma su responsabilidad por ese delito, se dispone el sobreseimiento por no punibilidad explicándole que es por una cuestión de política estatal, por lo que expliqué anteriormente. También otro trabajo que se hace con los no punibles, se trata de trabajar con el programa de mediación penal que actualmente está en el ámbito del Ministerio de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Tuvimos un programa de mediación penal juvenil, adolescente especializado durante 10 años. Lo cierto es que actualmente no contamos con eso por cuestiones de política y de decisiones políticas. No contamos con ese programa actualmente y no se tienen los resultados que se tenían antes cuando existía ese programa especializado. Y en otras situaciones de no punibles, cuando vemos que hay vulneración de derechos, se deriva al sistema de protección y a la Defensoría de los Derechos del Niño. Y ahora ya entrando a la cuestión más específica de lo que es el proceso penal en sí, en este sentido es importante tener muy claro que los derechos consagrados por la Convención de los Derechos del Niño, en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes que han cometido una infracción penal, a los que se los acuse de haber cometido una infracción penal o de los que se declare responsables de haber cometido un delito, forma parte del complejo de derechos humanos, del Cuerpo Internacional de Derechos Humanos. Es una especie dentro del género, dentro del universo de derechos humanos. Y en este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que le da contenido a estos derechos a través de lo que se denominan observaciones generales, la observación general número 10 es la que establece estos estándares y principios para que un sistema de responsabilidad penal adolescente sea adecuado a esta perspectiva en derechos humanos. Y ellos son la especialidad, la última ratio, como se denomina judicial en derecho, o última razón, el de la desjudicialización y el de la finalidad que tiene que tener este sistema de responsabilidad penal adolescente. La especialidad tiene que ver con esta condición de vulnerabilidad biológica a la que hice referencia, con la cuestión de que están en formación y con las características particulares que presentan. Y la especialidad tiene que ver con la exclusividad.
de los actores que intervienen en el tratamiento de la infracción penal adolescente. Es importante esta cuestión porque, y esto lo contamos con esto, la ley lo establece, la 2302, la especialidad y la exclusividad por parte de los órganos judiciales. Lo cierto es que esto existe en la primera circunscripción judicial de Neuquén. En el interior de la provincia, los jueces penales de adultos son los que juzgan y sancionan a los adolescentes que cometen delitos, y lo cierto es que un juez penal de adultos tiene una visión distinta, una mirada distinta, porque la visión del sistema penal de adultos tiene una mirada represiva, punitiva, que es distinta a la finalidad que tiene que tener el sistema penal adolescente, que es una finalidad educativa e inclusiva. Tiene que tener una finalidad educativa en cuanto a derechos humanos y derechos y libertades humanos de la sociedad y de la comunidad. No busca el sistema penal adolescente la sanción. La restricción a la libertad, como el sistema penal, tiene que ser la última razón para intervenir con un adolescente o con un niño o una niña. Primero tienen que estar las políticas preventivas, las políticas sociales, las políticas asistenciales, y después al final, allá arriba de la pirámide que arma García Méndez, y muy chiquitito las políticas correctivas y punitivas, ¿no?, del sistema correccional y sancionatorio penal. Otro principio, otro estándar, y relacionado con el de la última ratio o última razón, es la desjudicialización. Un sistema penal adolescente, para que sea respetuoso de estos derechos, tiene que prever distintas medidas alternativas y herramientas para poder desjudicializar el conflicto lo más pronto posible, para poder desjudicializar la situación, siempre atendiendo a las situaciones particulares de cada chico, ¿no? Y ya ahora entrando a la ley 2302 y al proceso penal que establece, quiero decir que es sumamente respetuoso, es una de las pocas leyes de lo que conozco a nivel país que recepta tan bien y tan fielmente estos principios a los que hice así referencia rápidamente. La especialidad tiene que ver con un proceso penal diferenciado del de adultos. Y como dije, tenemos la especialidad por la ley que rige en toda la provincia, y tenemos la especialidad con exclusividad en la primera circunscripción. Hay un juez que juzga, que es un tercero imparcial. Esto fue muy innovador hace 20 años atrás, porque limitaba a este juez todopoderoso, paternalista, que podía disponer de los adolescentes por distintas situaciones. Y establece la imparcialidad de este juez y que solo puede disponer medidas de acuerdo a lo peticionado por las partes. Las partes esenciales de este proceso es el defensor penal del niño, niña y adolescente, compuesto por el defensor titular, que es el doctor Raúl López, y la defensora adjunta, que soy yo, en la primera circunscripción, y el fiscal, que si bien no tiene especialidad legal, esto es algo que se está trabajando también para poder lograrlo, en un anteproyecto que después, si puedo, mínimamente me voy a referir, sí tiene especialidad orgánica a través de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y que se dedica con exclusividad a la investigación de los delitos cometidos por los adolescentes. Es muy importante esto, vuelvo a insistir en esto porque es fundamental que la exclusividad en este proceso penal y cómo está establecida por la ley 2302. Por esta mirada que si no se pierde, si un juez tiene que ir y juzgar a un adulto cuando tiene limitado el campo de sanciones o el campo de alternativas para resolver la situación, es una mirada represiva y punitiva, y la finalidad acá es distinta, ese juez se termina contaminando de esa mirada. Entonces esto es sumamente importante. Otra diferenciación especial con la que establece la 2302 es la diferenciación entre la sentencia de responsabilidad penal y la sentencia respecto del debate de la necesidad o no
de una necesidad de sanción penal. Esto permite que en esa etapa intermedia, que se llama cesura técnicamente, se realice un tratamiento tutelar donde interviene un equipo interdisciplinario con la finalidad de trabajar los factores que determinaron a la comisión del delito para lograr revertirlos, modificarlos y que pueda construir un proyecto de vida alejado del delito y un proyecto inclusivo en la sociedad. Llegando incluso el caso de que en delitos graves se ha llegado a absolver, a no imponer sanción después de un año de tratamiento tutelar que se cumplió con esta finalidad educativa y restaurativa, tanto para el adolescente infractor como para la víctima, porque también tiene esta mirada restaurativa en el respeto de los derechos de las víctimas o de familiares de víctimas. Otra cuestión especial a los fines de resolver otro derecho consagrado especialmente es la pronta resolución de la situación. ¿Cómo voy con el tiempo? La pronta resolución de la situación. Sí, por favor. Quiero meter todo, porque si no, no puedo terminar la idea para que se entienda en su totalidad, ¿no? Y la importancia de cómo recepta tan bien la 2302 estos principios establecidos a nivel internacional como principios rectores para que sea respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Y esta idea de esta pronta resolución tiene que ver con que hayan herramientas desjudicializadoras y despenalizadoras de la situación. Entre ellas tenemos la mediación, la reparación, se evalúa, que también se aplica a los no punibles, como dije, y lo que hace, si se logra ese proceso restaurativo, lo que se hace es archivar. El fiscal desiste de perseguir a ese adolescente que cometió esa infracción porque se logró la finalidad, entonces se dispone el archivo de las actuaciones. Y ya con respecto a punibles, sí, y cuando el fiscal decide, por una cuestión de política, impulsar la acción y formular una acusación formal como herramienta legal de desjudicialización y de lo que más usamos es la suspensión del proceso a prueba. Es un derecho con el que cuenta el adolescente y está tan ampliamente consagrado, establecido en la 2302, que no lo limita a ningún tipo de delito, no lo limita a ninguna etapa del proceso, y esto quiero hacer la comparación con el proyecto nacional, que lo establece, prevé esta herramienta alternativa, o estas herramientas porque también prevé la mediación, pero las limita a la condición de la víctima, al consentimiento de la víctima, cuando la víctima puede ser sustituida por algún organismo de la comunidad, por otra persona, ver de qué forma se puede reparar. Hay muchas formas para buscar la restauración de manera simbólica, porque también hay un daño al tejido social y a la comunidad. Entonces, en la 2302 está regulado de una manera amplia que permite trabajarlo y tratarlo desde como corresponde, ¿no? Para lograr la desjudicialización y la despenalización. Lo que se hace es, se dispone por el periodo de un año y cumplido se disponen medidas socioeducativas, haciendo una evaluación del adolescente, cuáles son sus fortalezas, en qué se tiene que trabajar o a qué se tiene que apuntar. Y si se logra este proceso, y la principal obligación, me estaba olvidando, es que no vuelva a cometer ningún delito. Esto funciona con una idea preventiva, ¿no? Si logra esto, no volver a cometer delito, cumplir con las medidas socioeducativas, se extingue la acción penal y se despenaliza la situación. El proyecto del Gobierno Nacional, en el caso de la suspensión del proceso a prueba, la prevé por un plazo de 3 años. En la ley nacional, en la ley 2302, la tenemos por el plazo de un año. Entonces,
el proyecto lo que hace es seguir judicializando cuando en muchas de las situaciones con el plazo de 1 año y a veces con el plazo de 6 meses donde se entendió, se cumplió con esta finalidad educativa, no es necesario seguir judicializando y penalizando la situación. Siempre hay que evaluar la situación particular de cada caso. Y ya pasando continuando con el proceso penal y cuando no se lograron estas medidas alternativas de desjudicialización, sea porque hay mayor reiterancia, sea porque hay mayor compromiso por el tipo de delito cometido en hechos graves, homicidios o delitos contra la integridad sexual, se disponen medidas cautelares dentro de este proceso para cumplir la finalidad del mismo y que llegue hasta una sentencia de responsabilidad. Están previstas en la 2302, en el artículo 71, una amplia variedad de estas medidas. Esto hizo referencia a Nara y es muy importante destacarlo porque es una ley que no habla de prisión preventiva, habla de arresto y es excepcional y así es realmente como se aplica por 30 días únicamente y siempre en atención a actos que requiera de la presencia del adolescente y es para delitos graves, como dije. Se cuenta con un dispositivo, que es el dispositivo del hogar Huelihue, que no tiene estructura carcelaria y que se establece la ley también que no tiene que tener contacto con personal de seguridad. No tiene que haber policías custodiando esta cuestión. Es una contención, pero no tiene las características de una cárcel o de un sistema penitenciario, por ahí como se prevé la prisión preventiva en otras provincias. Por ahí una de las leyes que establece la prisión preventiva es Entre Ríos, que la prevé por 3 meses y habla de prisión preventiva con la posibilidad de prórroga, igual Buenos Aires, que también habla de prisión preventiva y por 6 meses. El proyecto del Gobierno Nacional habla también de prisión preventiva como única medida cautelar, no prevé otras alternativas como sí prevé la 2302 y la dispone por el plazo de 1 año, equiparándola en la provincia de Neuquén con la situación con el Código Procesal de Adultos. Esto es para que vean que, como dije, parece el proyecto ajustado a estos principios rectores mencionados al principio, pero en realidad no es así. Y siguiendo ya con el proceso y declarada la sentencia de responsabilidad, viene esta etapa intermedia en la que hice referencia, que es la del tratamiento tutelar por el plazo de 1 año, donde se trabaja con un equipo interdisciplinario, con el dispositivo de libertad asistida, que es un dispositivo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, donde trabaja un psicólogo, un trabajador social y un operador de calle para abordar la situación del adolescente que cometió el delito, trabajar los factores que determinaron al delito para tratar de revertirlos, ver también la cuestión de cuando hay vulneración de derechos, tratar de restablecerlos, trabajar también con la cuestión de reparación a la víctima y si se logra esa finalidad educativa y restaurativa e inclusiva, aunque se haya cometido un delito grave, muchas veces se absuelve porque se cumplió la finalidad que tiene que tener este proceso penal, no se le impone una sanción penal, porque se logró este trabajo y esta finalidad. Con esto creo que puedo dar un cierre a lo que es el proceso penal y por ahí hice referencia al proyecto nacional así mínimamente comparándolo. Creo que responde a una mirada represiva y punitiva, a un sentido común, pensando en la prisión como única respuesta a la infracción penal adolescente y es necesario que pensemos en otras respuestas, en estas alternativas a las que hice referencia y que solo en última
en última razón y cuando no haya dado, no se haya logrado esta finalidad, pensar en la prisión de manera excepcional, ¿no? Como respuesta a la infracción adolescente. Me parece que es necesario, como formadores que somos, construir un sentido común donde expliquemos esta cuestión, porque siempre se piensa en el delito, lo hablo con mis sobrinas que tienen 15, 16 años, y dicen, no, si robó tiene que ir preso. Es como que no hay otra respuesta, no hay posibilidad de pensar en otra alternativa. Y sí, hay otras alternativas y son más sanadoras para todos, para la comunidad, para el adolescente y para la víctima también. Creo que con eso voy cerrando. Se trabaja mucho, se trabaja con el corazón, se trabaja con compromiso y se está trabajando a nivel provincial en una mesa de corresponsabilidad penal adolescente donde hay distintas áreas del gobierno. Se trata de trabajar, se trata de articular uno de los objetivos principales es poder extender la exclusividad al interior de la provincia, que en este sentido lo consideramos que hay un doble estándar en perjuicio de los chicos del interior que cometen delitos y que son juzgados por jueces penales de adultos. Nada más y gracias.